Hoy nos vamos a sumergir en la vida de una figura que parece, no sé, sacada de una novela de espionaje teológico. La verdad es que la historia es increíble. Imagínate la escena. Estamos en el siglo VIII en Damasco. El hombre más poderoso de la ciudad es el califa musulmán. Y uno de sus principales ministros, su consejero de finanzas, es un cristiano. Y no un cristiano cualquiera. Para nada. Este hombre, desde esa posición tan privilegiada, se convierte en la voz más elocuente en defensa de la ortodoxia cristiana de su tiempo. Hablamos de San Juan Damasceno. Y la pregunta que nos trae aquí hoy es casi un enigma, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo es posible que un monje, escribiendo desde el desierto de Judea, fuera del imperio, consiguiera dar forma a la teología y al arte de la cristiandad para los siguientes 1000 años? Es que es alucinante. Es que el enigma es precisamente la clave para entenderlo. Su figura se sostiene sobre 3 pilares que vamos a explorar y que, bueno, los documentos que tenemos nos muestran con una claridad asombrosa. ¿Vale? Primero, su defensa de las imágenes sagradas, los íconos, en un momento en el que el propio Imperio bizantino había decidido destruirlos. Fue una batalla, cultural y teológica a vida o muerte. Entiendo. Segundo, su mente, una mente prodigiosa, capaz de hacer algo que nadie había hecho antes, crear la primera gran síntesis de todo el pensamiento cristiano que le precedía. Y tercero, y esto es fundamental, su profunda vida espiritual. En él, la teología no es un ejercicio intelectual abstracto, sino que nace directamente de la oración, de la liturgia. O sea que nuestra misión de hoy es... El último padre de la Iglesia de Oriente, y cómo sus ideas siguen resonando en nuestro mundo, un mundo totalmente visual como el de hoy. De acuerdo. Pues empecemos por el contexto, porque suena explosivo. Hablas de una batalla cultural. ¿Qué estaba pasando exactamente en el Imperio bizantino en el siglo VIII? Pues lo que estaba pasando era una guerra civil religiosa. Se conoce como la crisis iconoclasta. Iconoclasta. Exacto. El emperador en persona, León III, decide que venerar imágenes de Cristo o de la Virgen o de los santos es idolatría. Vamos, una costumbre pagana que se ha infiltrado en la Iglesia. Un momento. Así que emite un edicto imperial que prohíbe la fabricación y el culto de íconos y ordena que se destruyan todos los que ya existen. Pero, a ver, o sea, el emperador, que se supone que es el protector de la fe, ¿ordena destruir el arte sacro de todo el imperio? Tal cual. Para que nos hagamos una idea, sería como si hoy un gobierno ordenara, no sé, vaciar las iglesias y los museos, blanquear los frescos y destruir las estatuas. El impacto debió de ser brutal. Brutal es la palabra. Se desató una persecución feroz contra los que se oponían, sobre todo los monjes, que eran los principales defensores y pintores de íconos. Claro. Hubo torturas, exilios, fue un trauma colectivo que dividió al imperio por completo. Y en medio de ese caos, cuando las voces dentro del imperio eran silenciadas por la fuerza... Surge una voz desde fuera. Exacto. Una voz que el emperador no puede callar. La de Juan Damasceno. Y aquí es donde su extraña situación, su geografía, se convierte en una ventaja estratégica, ¿no? Precisamente. El hecho de vivir en Damasco, bajo el gobierno del califato omeya, lo colocaba fuera de la jurisdicción del emperador bizantino. Era sencillamente intocable para la policía imperial. Qué curioso. Y esta libertad le permitió escribir sus famosos 3 tratados contra los que rechazan las santas imágenes. Y ojo, no eran simples panfletos de protesta. No. Eran una defensa teológica, filosófica, bíblica, tan sólida y tan bien argumentada que se convirtieron en el arsenal intelectual de todos los defensores de los íconos. O sea que él solo. Prácticamente, él solo sentó las bases para que, años después de su muerte, el Segundo Concilio de Nicea, en el 787, restaurara oficialmente la veneración de las imágenes usando sus mismos argumentos. Es increíble pensar que la defensa más potente del arte bizantino viniera de alguien que ni siquiera vivía en el imperio. Esto me genera una pregunta obvia. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo llega alguien en Damasco a convertirse en la conciencia de la cristiandad ortodoxa? Pues su biografía es fascinante. Nació sobre el año 675 en una familia cristiana de la élite de Damasco. Su familia, los Mansur, había servido en la administración bizantina y tras la conquista musulmana continuaron sirviendo a los nuevos gobernantes, los califas omeyas. Su abuelo fue el responsable de rendir la ciudad y su padre llegó a ser una especie de ministro de finanzas del califato. Vaya.
Así que Juan creció en un ambiente de poder, totalmente bilingüe, bicultural, con una educación exquisita en filosofía griega, teología, ciencias. Vamos, dominaba el griego, el siríaco y el árabe. O sea que tenía el camino totalmente despejado para ser un alto funcionario, un hombre influyente, rico, Exacto. en una de las ciudades más importantes del mundo en ese momento. Correcto. Siguió los pasos de su padre y asumió un cargo importante en la corte del califa. Tenía una carrera brillantísima por delante. Y aquí es donde su biografía da un giro de 180 grados. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Que en la cima de su carrera lo deja todo. 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 Renuncia a su puesto, a su riqueza, a su influencia, y se marcha con su hermano adoptivo a Palestina para hacerse monje. ¿A dónde? Al monasterio de Mar Saba, o San Sabas, un lugar increíble, excavado en las rocas del desierto de Judea, cerca de Jerusalén. Pero, ¿por qué? ¿Se sabe qué motivó una decisión tan radical? ¿Pasar de los palacios de Damasco a una cueva en el desierto? Es un cambio drástico. No hay una única respuesta clara en las fuentes, pero todo apunta a un profundo anhelo espiritual. Es la clásica historia del hombre que lo tiene todo materialmente, pero busca algo más, ¿sabes? Sí, sí. Y lo que es crucial entender es que su vida en el monasterio no fue un retiro del mundo para olvidarse de él, al contrario. Fue allí, en el silencio y la oración del desierto, donde encontró la libertad y la claridad para producir toda su obra. El monasterio como centro de operaciones. Justo, allí es donde escribe los tratados sobre los iconos, su gran obra sistemática, sus homilías, y compone himnos litúrgicos que todavía hoy se cantan en la Iglesia Ortodoxa, sobre todo en Pascua. Vale, entiendo. O sea que su renuncia al poder terrenal le dio un poder intelectual y espiritual aún mayor. Vayamos al núcleo de su argumento, porque me intriga cómo consiguió desmontar una orden imperial. Entiendo que su defensa de las imágenes fue revolucionaria por su simplicidad. Muchísimo. ¿Hay alguna frase o idea suya que lo resuma de forma contundente? La hay, y es una de las frases más luminosas de toda la teología patrística. Él dice, y cito de memoria, algo como: en otros tiempos, Dios, que no tiene cuerpo ni forma, no podía ser representado de ninguna manera. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y ha vivido con los hombres, represento lo que es visible de Dios. Uf, es potente. A ver si lo entiendo bien. Lo que está diciendo es que antes de Cristo, cualquier imagen de Dios era pura invención, porque nadie la había visto. Eso es. Pero con la encarnación, todo cambia. Dios mismo se ha hecho visible, ha tomado un rostro humano, un cuerpo. Exacto. Por tanto, pintar ese rostro no es inventar un ídolo, es ser fiel a la realidad de lo que ha sucedido. Exactamente. Y ahí está el genio de su argumento. Él eleva un debate que parecía tratar sobre arte o sobre decoración o idolatría a la pregunta teológica fundamental. ¿Creemos de verdad en la encarnación? Claro. Negar que se pueda representar a Cristo es, en última instancia, dudar de que su humanidad fuera real, tangible, visible. Lo convierte en una cuestión de coherencia doctrinal. Si Dios se hizo hombre, podemos y debemos representarlo. Entonces, lo que estás diciendo es que si atacas las imágenes de Cristo de forma sutil, estás atacando la realidad misma de que Cristo se hiciera hombre. Es un jaque mate teológico, sí. Totalmente. Y para rematarlo y desarmar por completo la acusación de idolatría, introduce una distinción filosófica clave que ha perdurado hasta hoy. Él dice que la veneración que se da a una imagen no se detiene en la materia, en la madera, en la pintura, sino que pasa al prototipo. Al prototipo, es decir, a la persona representada. No se adora un trozo de madera, se honra a Cristo, a quien esa madera representa. La imagen es una ventana, no un fin en sí misma. Este argumento es el que salvó el arte sacro y sigue siendo la base teológica que lo sustenta. Fascinante. Salvar el arte cristiano ya sería un legado para la historia. Pero entiendo que su influencia fue todavía más allá. Hablemos de su otra gran faceta, la de arquitecto de la fe. Mencionaste una obra sistemática monumental. ¿Qué la hizo tan especial? Pues se trata de su obra cumbre, La Fuente del Conocimiento, cuya tercera parte se conoce como Exposición de la Fe Ortodoxa. Y lo que la hizo revolucionaria no fue que inventara nuevas doctrinas. Juan no se veía a sí mismo como un innovador. No. No, su genialidad fue otra. Fue un sintetizador. Tomó 7 siglos de pensamiento cristiano, las escrituras, los debates de los grandes concilios, los escritos de gigantes como San Atanasio, San Basilio, San Gregorio, y lo ordenó todo,
Lo ordenó. Lo ordenó en un sistema coherente, claro y lógico. Fue el primer gran manual de teología de la historia. ¿Y cómo lo organizó? ¿Qué método usó para que fuera tan influyente? Pues siguió un orden temático que hoy nos parece de sentido común, pero que en su momento fue una novedad. Empieza por Dios, su existencia, su naturaleza trinitaria. Lógico. Luego pasa a la creación, el mundo visible e invisible, ángeles, demonios. Después, el ser humano, su creación a imagen de Dios, su libertad, sus pasiones. Vale. El centro de la obra es, por supuesto, Cristo, el misterio de su única persona con dos naturalezas, divina y humana. Y de ahí sigue con los sacramentos, la Iglesia, la Virgen María, las realidades últimas. Un momento, para que nos hagamos una idea del alcance de esto. Cuando dices que este método se convirtió en el modelo, ¿hasta dónde llegó su influencia? Pues fíjate, llegó hasta el corazón de la Europa medieval. Esta obra se tradujo al latín en el siglo XII y se convirtió en una fuente de primer orden para los teólogos occidentales. ¿Ah, sí? Sí, gigantes como Pedro Lombardo o, sobre todo, Santo Tomás de Aquino la estudiaron a fondo. De hecho, cuando hablamos de la escolástica medieval, ese gran movimiento intelectual que dio forma a las universidades europeas, Sí. estamos hablando de un método de pensamiento que está en profunda deuda con la forma de organizar la fe que estableció este monje en el desierto de Judea. Su estructura se convirtió en el estándar. Es asombroso. Y dentro de esa gran síntesis, supongo que hay temas en los que su claridad fue especialmente decisiva. Sí, por ejemplo, su cristología es un resumen perfecto y equilibrado de lo que habían definido los grandes concilios. Una persona, dos naturalezas, dos voluntades, sin mezcla ni separación. Vale. Pero también fue uno de los más grandes escritores sobre la Virgen María. Sus homilías sobre la dormición de María son auténticas obras maestras de teología y poesía. Ya. O su visión del ser humano, su antropología, es de una riqueza increíble. Habla de la persona como un ser creado a imagen de Dios, con una libertad real, con pasiones que deben ser ordenadas a la virtud. Es una visión muy completa y equilibrada. Me gustaría preguntarte por su estilo, por su voz. Porque cuando uno lee a algunos de los grandes polemistas de la Iglesia primitiva, a veces encuentra un tono muy duro, muy combativo. ¿Cómo era Juan Damasceno? Esa es una gran pregunta, porque su tono es una de las claves de su éxito. A pesar de estar inmerso en una de las polémicas más agrias de la historia de la Iglesia, su escritura desprende una serenidad y un equilibrio extraordinarios. Aún en la polémica. ¿Sí? Su argumentación es firme, lógica, luminosa, pero casi nunca agresiva. Combina la precisión de un filósofo griego con la profundidad contemplativa de un místico del desierto. Y creo que la razón es la que apuntábamos al principio. Su vida de oración. Exacto. Su teología no es un mero ejercicio académico. Nace de su vida de oración en Marsaba, de la celebración de la liturgia. Eso le da una paz y una profundidad que lo distinguen. Entonces, si tuvieras que resumir su legado duradero en unos pocos puntos clave para que nos quede claro a todos, ¿cuáles serían? Yo diría que son 4. Primero, fue el gran recopilador que clausuró la era de los padres de la Iglesia, creando una síntesis de su pensamiento que se convirtió en canónica. Vale, el gran sintetizador. Segundo, sus argumentos en defensa del arte sacro no solo ganaron la batalla en su tiempo, sino que siguen siendo la referencia principal hoy en día. ¿De acuerdo? Tercero, y esto es muy importante, ancló toda la veneración cristiana, ya sea a los santos o a través de las imágenes, en el gran misterio de la Encarnación. Y cuarto, Sí. demostró con su propia vida que la teología y la espiritualidad, el estudio riguroso y la oración profunda no son dos cosas separadas, sino las dos caras de una misma moneda, en la búsqueda de la verdad. En definitiva, una figura que desde la encrucijada del mundo, entre el helenismo, el cristianismo oriental y el naciente islam, supo defender la belleza visible de la fe. Y organizar el pensamiento de siglos. Y recordarnos que las ideas más poderosas y duraderas no nacen en un laboratorio, sino en una vida dedicada a la contemplación. Y quizás, para terminar, podemos traer su debate a nuestro propio siglo. A ver, La discusión en el siglo VIII era sobre imágenes de madera y pintura que apuntaban a un prototipo divino, a una realidad trascendente. Hoy vivimos sumergidos en un océano de imágenes digitales, avatares, perfiles de redes sociales, selfies. cierto. Todas estas imágenes también buscan representar un prototipo, nuestra propia identidad.
Claro. La pregunta que creo que el Damasceno nos haría hoy es, ¿nuestras imágenes actuales todavía apuntan a una verdad más profunda sobre quiénes somos o se han convertido ellas mismas en la materia que adoramos, olvidando por completo el prototipo? Es una pregunta que da para pensar.